gracias por la invitación, Guillermo, a estar aquí entre este evento, este acontecimiento de doctrina social que vale la pena hacer muchos kilómetros para poder hacerse presente aquí. Y también doy las gracias a Marta, que realmente pues, estos datos nos ayudan a ver una realidad que allá también en Europa despierta bastantes interrogantes. A primera vista, los datos nos muestran que la secularización avanza. Esa secularización, hay bastantes explicaciones y bastantes fuentes terminales que dan sus teorías sobre la secularización. Una de ellas es que el cristianismo pierde fuerza y que realmente, bueno, pues no sabemos conservar lo que tenemos y da origen a ciertas ideologías también. Pero mi pregunta sería, realmente con todos los datos, si los pudiéramos compilar, ¿podríamos advertir cuál es la profundidad del cambio? Y realmente, pues, si estas doctrinas que hay de la secularización, bueno, pues no explican por dónde va realmente el cambio eclesial, el cambio en la práctica religiosa y todo lo que se ha expuesto aquí. Bueno, muchas gracias. La verdad es que su pregunta es gigante, ¿no? Pero, a ver, desde el punto de vista de los datos, lo que se ve clarísimamente es lo que menciona el cardenal y que se ha mencionado en varias de las ponencias, es que la Iglesia sufre en América Latina por los escándalos y se ve una caída abrupta en los países, en los años, en los momentos donde suceden los escándalos. Es decir, estaríamos ante otra Iglesia con otro proceso de secularización si aquellos escándalos no hubieran sucedido. Y los países que han tenido menos cantidad de escándalo o no han tenido escándalo, han tenido una evolución distinta. Eso para empezar. Y en segundo lugar, está el tema de las instituciones. Yo creo que a partir de los años 90 se empieza a producir un cambio en las expectativas de la población. Junto con la democracia llega la aspiración al cambio. Y los pueblos fueron muy, pero muy pacientes, esperaron 10 años, 20 años antes de empezar a salir a las calles. Y la Iglesia Católica, que estaba arriba, que era la más poderosa, tampoco respondió ante la pobreza y la desigualdad de la manera como se esperaba que la democracia, el crecimiento, etcétera, etcétera, trajera. En el año 2010, después de la recuperación de la crisis asiática, cuando vino el periodo de ese quinquenio virtuoso en que todos crecimos, en fin, daba la impresión de que esto era una nave espacial que iba a la luna, y viene después la crisis del 2008, nadie se preocupó mucho, ¿no? Pero cuando viene la crisis económica del 2008-2010, se derrumba la expectativa de la gente. Y junto con eso también se derrumba la expectativa de que esta Iglesia respondiera a la demanda. Se la castiga igual que al gobierno, igual que al Parlamento, igual que a los partidos políticos, ¿no? Por el poder que tienen. Entonces hay un castigo que tiene que ver con lo mundano y hay otro que tiene que ver con la pérdida de la fe. Ahora, yo creo que la pérdida de la fe, como dice el cardenal, no es tan así, porque esta duda de Dios en aquellos que le dieron la patada a la Iglesia y que dijeron, no, yo no soy más católico, ¿no? Al diablo con la Iglesia, bueno, les queda la duda de Dios. Es decir, ¿tienen o no tienen la fe? Una cosa es la evolución de la fe, que se transforma en la religiosidad popular, y otra es la relación mía con Dios directa sin un intermediador, y otra cosa es la adhesión a la institución de la Iglesia. Eso se separa en estos 30 años. Y son dos cosas distintas. Entonces ahora la Iglesia Católica tiene la gran tarea de volver a unirla.
porque hoy día la gente la tiene separada en la mente, ¿no? Una cosa es mi fe y otra cosa es mi evaluación de mi iglesia. Mi iglesia es mi país, no es el mundo. El Papa, por supuesto, hace una diferencia, y este Papa ha hecho mucha diferencia, pero para el católico es su iglesia, su país. No sé si con eso comienzo a dimensionar algunos de los elementos que explican la variabilidad del catolicismo. Y, perdón, a los evangélicos les pasa lo mismo. O sea, hay una pérdida institucional generalizada en América Latina, ¿no? Donde las instituciones de la democracia están en el piso. Por eso digo, el 60% de confianza de la Iglesia es gigante. Indica una secularización, a pesar de todo, tremendamente baja. Si el Parlamento perdió 45 puntos, la Iglesia perdió 20. Doctora, creo haber escuchado que se ha dicho que aumentan los movimientos religiosos. Sí. Sí. ¿Su tendencia de este aumento de los movimientos es más hacia el evadir la dimensión social de la fe o abrazarla? ¿Y qué hacer para unir fuerzas con los movimientos para que no se oponga religión y espiritualidad? O sea, ¿cómo integrar la práctica de la doctrina social de la Iglesia a lo que llamamos práctica religiosa? Bueno, mire, los movimientos religiosos yo los interpreto más bien no por el lado de la investigación, sino que por lo que uno es capaz de observar. Me da la sensación de que es un sustituto, ¿no? En la pérdida de la fe, o en la creencia de la pérdida de la fe, o en el querer perder la fe por estar en contra de, por protestar, se adhiere a otra cosa. En filosofía hay demasiados filósofos que dicen que el hombre es incapaz de no preguntarse la existencia de su ser. Entonces, por mucho materialismo, y América Latina ha sufrido un proceso muy fuerte de materialismo en la formación de las clases medias, crecimiento económico, etcétera, etcétera, individualismo. Por mucho materialismo que exista, el hombre se sigue preguntando por el ser. Y yo creo que ahí es donde nace esta, ¿no es cierto?, esta relación VIP, ¿no? Yo y Dios, nadie entre medio. Si no me oye, bueno, lo castigo, ¿no? Pero es verdad. Siguiendo este pensamiento, que creo que es así, el ser humano tiene esa semilla dentro de una vida divina, y entonces no puede vivir con el vacío, y ese vacío lo busca a llenar de alguna manera. Claro, el materialismo nos ha invadido, pero no nos olvidemos de esa enorme mayoría de latinoamericanos que jamás ha visto nada de materialismo, sino vive en una pobreza extrema que, yo lo suelo decir, en mi país tenemos un país del siglo XVIII, uno del siglo XIX, otro del siglo XX y uno del siglo XXII o XXIII ya, porque tienen toda la tecnología, pero es un grupito muy reducido. Y la gran mayoría de la población no puede vivir con vacíos. Y entonces el vacío religioso se busca llenar. Y por eso muchas veces los movimientos tienen esta dimensión, ¿verdad? Me decía un obispo, yo invito a una asamblea de oración de tipo pentecostal y se me llena un estadio. Invito para una reflexión sobre doctrina social de la iglesia y me llegan 4 gatos. Y es la realidad, ese vacío, ¿verdad?, de búsqueda, ese vacío buscan a llenarlo, y esto es el auge de muchos movimientos. Ahora, el desafío para los pastores y para la pastoral es darle un contenido a ese sentimiento religioso y no simplemente dejar, si tengo tantos millones que vienen a la peregrinación de la fiesta de la Virgen, pero el resto del año, ¿qué pasa? Y es ahí donde toca poder, pues, darle una evangelización social a
estos movimientos que muchas veces responden al vacío natural que tiene la persona por esa búsqueda de Dios. El equipo de sistematización que está recibiendo las preguntas que hacen a través del formulario virtual me ha enviado una pregunta para don Óscar que dice: ¿qué consejo daría a aquellos sacerdotes y seminaristas temerosos o superados por la sociedad actual y sus desafíos? Muy bien, qué pregunta tan buenísima. Primera cosa, lo que dije de las trincheras. Nadie en una trinchera, por favor, porque ahí serán víctimas de lo que sea, pero no podrán jamás ni avanzar ni retroceder. En segundo lugar, volver a nuestra fe inicial que nos dice la evangelización, el protagonista es el Espíritu Santo. Y por consiguiente saber que jóvenes sacerdotes, ustedes no están en una corporación ni están en un sindicato, están en un pueblo santo de Dios. Y en ese pueblo santo de Dios el guía es el Espíritu Santo. Y si nos abrimos al Espíritu Santo, la primera respuesta es el amor, porque es el autor del amor. Y un corazón que ama ya nunca podrá ser temeroso, ni podrá ser cobarde. Y ahí viene lo que llamamos la parresía, esa valentía que ahora en el tiempo pascual lo estamos oyendo por activa y por pasiva, que los discípulos no le tenían miedo a la prisión ni a la tortura y que es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. Creo que es claro, requiere valentía, claro que sí, es más cómodo estar encerradito por ahí y por eso el Papa continúa a decir iglesia en salida, no encerrada ni temerosa. Una última cuestión, señor cardenal. Es un privilegio poder escucharle aquí, entonces hay que aprovechar la ocasión. Estamos hablando del cambio eclesial y ciertamente la doctrina social de la Iglesia somos convencidos de que realmente es el instrumento que tenemos que utilizar, meternos en ello para ese cambio. Bajo su punto de vista, ¿quiénes van a ser los protagonistas de este cambio? Fundamentalmente, ¿y qué causas, así muy brevemente puede ser a estas horas, realmente debemos acompañar en ese cambio? Me parece que es interesantísimo porque es el origen de la mayor reforma de la Iglesia que ha hecho el Papa Francisco y se llama el camino sinodal. El camino sinodal es el camino de la Iglesia actualmente. Hoy que en el Evangelio nos volvieron a citar Emaús, yo decía, ya es la tercera vez y solo estamos en la tercera semana de Pascua, pero por algo sería. ¿Por qué? Porque ahí está el primer camino sinodal que hizo el Señor Jesucristo. Se puso al lado de aquel par de muertos, porque aquellos iban muertos ya en su fe. Eran cadáveres ambulantes. De vuelta, vámonos para Emaús, y allá en Jerusalén era una ilusión, hay que puro cuento. Ya van 3 días y nada. Es cierto que unos cuentos de mujeres, pero ya sabemos que no. Entonces vámonos a Emaús, muertos. Pero Jesús camina al lado de ellos. Y no solo camina como un peregrino más, camina como un evangelizador. Y esa es la pedagogía de Jesús para resucitar muertos. Esos 2 estaban muertos en la fe y con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía los resucitó. Ahora, el camino sinodal tiene esa meta, a mí me encanta.
una meditación que hizo la hermana Liliana Franco, la presidenta de la CLAR, que dijo: tenemos que caminar juntos hasta que ardan nuestros corazones. Ahí está el problema, porque el Señor Jesús no se puso a caminar a ver si me consigo estos 2 prosélitos. El Señor no estaba buscando proselitismo. ¿Para qué? El Señor estaba buscando resucitar esos muertos en la fe. ¿Quiénes serán los nuevos evangelizadores? Los laicos. Los laicos. Y el cura y el obispo, director de la orquesta. Hoy tuvimos una orquesta bonita, lástima que no todos pudieron quedarse por los retrasos del almuerzo, etc. Pero sin un director no hay armonía, hay cacofonía. Pero cuando hay un director y hay una partitura, qué linda es la armonía. Entonces yo estoy convencido en esto. No es que los curas vamos a quedar sin trabajo o que los obispos no tendremos nada que hacer. No, Señor, hay más que hacer actualmente. Y cada día hay que motivar más al laico para que tome su papel protagónico. Y nosotros, fuera clericalismo, caminar al lado a veces, adelante a veces, atrás a veces, porque hay que marcar el paso a aquellos que no quieren caminar, pero seguir caminando y haciendo camino al andar. Una sola cosa más, don Oscar. Usted habló de los gestos del Papa Francisco y creo que hay una pedagogía ahí maravillosa en este último encuentro que hace de Francisco Responde. Es una maravilla su acercamiento, su escucha, hablando de sinodalidad, su comprensión, su diálogo que establece con esa gente joven representante de tantas situaciones que estamos viviendo. ¿Cómo vio eso? Excelente. Y no es artificial en él, es algo en lo cual él creció. Él creció así, se formó así y como obispo lo potenció porque ese no tenía ni auto. Iba en el autobús, en el metro, iba a pie a visitar las comunidades y a visitar las casas. De modo que para él eso le brota natural. Yo quiero compartirles un testimonio, porque después del cónclave, en el cónclave, en el precónclave, del cónclave no puedo hablar, ni lo voy a hacer, pero en el precónclave se habló muy claramente de muchas verdades. Y me recuerdo un hermano cardenal, ya es difunto, que dijo: el problema del Papa Benedicto fue que no tenía la información completa. Había filtros, a veces en las nunciaturas, a veces en la Secretaría de Estado. Entonces no todo le llegaba al Papa Benedicto con toda la verdad, con toda la claridad. Sería muy bueno, dijo ese hermano, que el Papa tuviese un consejo de cardenales de la base, o sea, ¿por qué no uno de cada continente? Y así él podría tener la información de nunciaturas, la información de la Secretaría de Estado y la información de la base. Ahí en el precónclave estaba el cardenal Bergoglio. Lo elegimos un día miércoles. El día sábado me llama por teléfono. Otra de las grandes reformas que la gente ni lo nota. El Papa jamás llamaba a nadie por teléfono, jamás. Todo se hacía a través de la Secretaría de Estado. Francisco apenas llega al pontificado, ya sabe agarrar el teléfono. Llamar, por ejemplo,
al portero de la comunidad de los jesuitas para decirle, quiero hablar con el superior. ¿Quién llama, por favor? El Papa. Y le dan una gritada. ¿Quién se cree usted que es? Si esto, así. Después el pobre hermano, que era el encargado del teléfono y de la portería, tuvo que pedirle disculpas porque, bueno, me llama por teléfono y me dicen, lo llaman de Santa Marta. Yo pensé, a lo mejor quedé debiendo algo ahí. Y entonces me dice, soy el Papa. Santidad. Me dice, ¿qué vas a hacer el domingo después del Ángelus? Lo que usted me diga, Santidad. Venite a comer conmigo, me dijo a Santa Marta. Y ahí, lo primero que me dijo fue, mira, fui allá al apartamento. Eso es una cárcel. Yo no puedo vivir preso. Eso es un embudo. Y entra la gente a cuentagotas. Yo necesito la gente. Entonces he decidido vivir en Santa Marta. ¿Qué te parece? Le digo, Santidad, jamás lo hubiese pensado, pero me parece magnífico. Y de hecho así ha sido. Antes, para ver al Papa había que pedir una audiencia en la prefectura de la Casa Pontificia y se la daban cuando había cupo y generalmente los cupos estaban llenos. Y si uno lograba una audiencia, a lo mejor tenía 20 minutos, pero no más. Actualmente el Papa recibe a quien quiere, cuando quiere y el tiempo que quiere. Otro ejemplo. Estábamos en una reunión sobre el cambio climático en Potsdam con grandes expertos del clima y uno de ellos me dijo, yo quisiera hablar con el Papa. Digo, veré qué puedo hacer. ¿Y por qué yo? Si yo no tengo ningún poder. Lo que pasa es otra de las cosas de esa primera comida. Pero cuando pude hablar con el Santo Padre, le dije, este profesor vale la pena que usted lo escuche. Me dice, mira, no tengo tiempo en la agenda, pero me voy a sacrificar la siesta, decirle que a las 3 en punto lo espero en Santa Marta, lo más 15 minutos. Llegó el profesor, empezaron a conversar 2 horas y media. Y fue uno de los autores del segundo capítulo de Laudato Si. Pero bueno, para terminar el primer cuento, el Papa me dijo, he pensado hacer un consejo de cardenales con los tenía todos aquí. Les estoy hablando del 17 de marzo del 2013. Y me dijo, ¿y te animás a coordinarlo? Santidad, le digo, si usted lo pide, tengo que hacerlo. Así comenzó ese consejo de cardenales, que verdaderamente fue una maravilla, porque ahí se le hablaba al Santo Padre. Bueno, fíjense que la primera sesión la tuvimos en el Palacio Apostólico, con la sotana filetata y todo de eso. Después de la primera sesión le dije, Santidad, ¿y por qué tenemos que venir hasta acá? Si tú vives en Santa Marta y nosotros vivimos en Santa Marta, ¿por qué no hacemos la reunión ahí y así no nos tenemos que poner este disfraz? Y caminar, y caminar. Perdón. Pueden citar, pero no citar la fuente porque yo quiero vivir. Media hora para ir y media hora para venir. No, hagámosla aquí, en la sencillez. Y así el Santo Padre llegaba y se iba cuando quería y todo. Esas son reformas sustanciales en el pontificado, que él simplemente se siente un miembro del santo pueblo de Dios. Eso es verdaderamente un horizonte para la esperanza.
Y por eso esa entrevista le llega a los jóvenes y los jóvenes le responden al Papa, le responden verdaderamente.